Las secuoyas de California son los árboles más altos del planeta. Llegan a tener una altura de hasta 90 metros y lo que es sorprendente, hermanos, es que sus raíces no penetran más de 4 metros debajo de la tierra, lo cual es muy poco para sostener un árbol. Entonces, ¿cómo es posible que estos árboles logran erguirse con fuerza ante el viento y las violentas tormentas que amenazan con desarraigarlos? Su verdadero secreto no es la profundidad de las raíces, sino cómo se extienden horizontalmente en un radio de 45 metros por debajo de la tierra. Estos gigantes no crecen solos, sino que forman una red inquebrantable para sostenerse mutuamente. Su estabilidad de estos árboles altos no depende de la fuerza individual, sino de una unidad colectiva que demuestra que son más fuertes cuando crecen unidos. Y es la misma forma en que los miembros de la Iglesia Bautista Getsemaní deberíamos crecer. Nuestro crecimiento no solo depende de lo que hagamos individualmente, sino de vivir en unidad colectivamente. Es decir, debemos de sostenernos unos a los otros, como estos árboles. El título del mensaje de hoy es Exhortación y oración, responsabilidad para el cuidado mutuo, basado en Hebreos 3:13 y Santiago 5:16. Estas son las secuoyas de California. No sé si alguno de los hermanos ha visitado estos árboles. Impresionantes, la verdad, yo viendo las imágenes, los videos, la verdad me sorprendió. Y me sorprendió más el tema de que sus raíces no son profundas, sino más bien las raíces de todos los árboles están entrelazados. Y eso hace que estos árboles tan grandes puedan sostenerse ante cualquier viento o tormenta. Y eso es lo que voy a estar predicando el día de hoy, de la unidad que tenemos que tener como iglesia, de una unidad colectiva, de la fuerza que debemos de tener cuando nos unimos para llevar a cabo lo que debemos de hacer como cristianos. Debemos de sostenernos los unos a los otros. Introduciendo esto, lo hago mención para poder introducir lo que es exhortándonos, orando unos por otros. Y cuando empecé a meditar sobre estos versículos, lo primero que se me vino a la mente fue la frase los unos a los otros. Esta frase aparece aproximadamente 100 veces en el Nuevo Testamento. Y esto me hizo pensar inmediatamente en por qué Dios dejó escrito 100 veces la palabra unos por otros, unos a los otros. Porque definitivamente nosotros tenemos que vivir en unidad, una fuerza colectiva, una unidad colectiva. Es decir, una vida de unidad como las secuoyas de California. Por lo tanto, debemos de comprender que la unidad requiere por lo menos 2 elementos. ¿Cuál es el primer elemento? La dependencia mutua. Vayamos todos a la Biblia, a 1 Corintios 12, 21, 26, por favor, hermanos. 1 Corintios 12, 21, 26. Primera de Corintios 12, 21, 26. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Muy bien.
Ustedes lean el primer versículo, yo el segundo versículo, así sucesivamente, y en el versículo 26 lo leemos todos juntos. Empecemos, hermanos. Ni el loco me decía la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a mis pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesitados. Y aquellos del cuerpo que parecen más dignos, a estos vestimos más dignamente, y a los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Para que no haya desavenencias en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera, un miembro crece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Cada miembro necesita de los unos a los otros. Debemos de crear una dependencia mutua, como los órganos del cuerpo. Por lo tanto, ningún miembro debe aislarse, ya que cuando se aísla, no está en dependencia mutua. Por lo tanto, hay un problema grave en su vida espiritual y para su iglesia. Podría desencadenar una enfermedad espiritual como un pecado o algo que está en su vida y que no ha podido dejar desde hace muchos años. Por lo tanto, los miembros de la comunidad debemos de preocuparnos los unos por los otros en las situaciones por las que nuestros hermanos están padeciendo. Creo que es muy sencillo, hermanos, lo que estoy tratando de exponer. El que si tú vives aislado de tu comunidad, difícilmente podrás vivir en victoria. Si tú vives aislado de tu comunidad, del hermano que está al lado tuyo, del hermano que has conocido desde hace 10, 15 años o 3 meses, difícilmente podrás vencer lo que como cristianos debemos de vencer. Debemos de preocuparnos los unos por los otros. Y es como las secuoyas de California. Si una secuoya está aislada, va a ser vencida, pero todas en unidad no han sido vencidas, porque están entrelazadas. Desde el momento en que estás en una lucha espiritual y piensas que no necesitas de tus hermanos para vivir en victoria, allí comienzas a debilitarte y a morir y crear problemas para tu familia y para la iglesia. En un cuerpo saludable, como ocurre una crisis, cuando ocurre una crisis, los diferentes miembros cooperan unos con otros e inclusive se compensan mutuamente. En este momento, en donde estás en dependencia mutua, por lo tanto, cuando creas dependencia mutua, miras por el bien de tu hermano. Y esto nos lleva al segundo punto: mirar por el bien de los demás. Vayamos a Filipenses 2:4, por favor. Abran sus Biblias en Filipenses 2:4. Muy bien, hermanos, ¿ya lo tienen? Sí. Leámoslo juntos. ¿No? El apóstol Pablo nos exhorta a no solo mirar por nuestro bien, sino que cada uno de nosotros debemos de
mirar por el bien de los hermanos. Es muy natural que cada persona vea por su bien. ¿Han escuchado el dicho de que lloren en mi casa a que lloren en la tuya? ¿Mejor que lloren en la tuya? Es una expresión, una actitud egoísta. Es muy natural en el ser humano, pero no debería de ser entre los cristianos. Es por esto por lo que Dios nos exhorta a mirar por el bien de nuestros hermanos. Somos iglesia, somos una comunidad, por lo tanto debemos de tener la unidad necesaria para el crecimiento de cada miembro de la iglesia. Si tú vives aislado de tu comunidad, aunque vengas todos los domingos a la iglesia, aunque vengas a Varones los miércoles, aunque vengas a las reuniones de mujeres, pero si tú vives aislado de tu comunidad, como Dios quiere que lo hagamos, estamos teniendo problemas en nuestra vida espiritual, porque Dios ha establecido que vivamos en unidad, en comunidad, mirando el bien por mi hermano que se sienta al lado tuyo. ¿Cuántos años lleva tu hermano sentándote junto a ti? ¿O tú sentado junto a él? Déjenme leerles la siguiente nota. En la Universidad de Hawái se anunció en el tablero de la biblioteca que había una vacante para un estudiante que quisiera dedicar unas horas diarias acomodando los libros que los alumnos retornaban. Entre los solicitantes se presentaron 2 estudiantes que deseaban trabajar como equipo en el puesto ofrecido. Fueron entrevistados y para asombro de ellos mismos les aceptaron. Uno era ciego, el otro paralítico en silla de ruedas. Como equipo podrían realizar su labor con eficiencia, pues el ciego empujaba la silla y seguía las instrucciones del que veía desde su posición en la silla de ruedas. Ellos estaban mirando por el bien del otro y como resultado se edificaban. Debemos de ver el bien de los demás y otros también velarán por nosotros, también velarán por nuestro bien. Aquí no hay lugar para el egoísmo o para el individualismo. Somos una comunidad y Dios estableció el desarrollo espiritual y el afrontar los problemas con la ayuda de tus hermanos. Por lo tanto, es importante que te acerques a tu hermano y veas por su bien. Muchas veces, hermanos, nos reunimos y buscamos a alguien porque estamos ante una situación, ante una necesidad. ¿Es correcto? Claro que es correcto salir y buscar ayuda. Pero también Dios nos está diciendo, ve por el bien de tu hermano, búscalo. No es esperar a que alguien se acerque a ti. Tú debes de dar el primer paso. ¿Recuerdas quién te buscó primero para llegar a los pies de Cristo? ¿Quién te buscó primero? ¿Quién se acercó a ti para tu bien? ¿Quién se acercó a ti para tu salvación? Así como las secuoyas sobrevivan entrelazadas sus raíces, nuestra comunidad se fortalece cuando cada miembro decide sostener al que tiene al lado. En la semana que pasó, ¿a quién estuviste sosteniendo? ¿Con quién estuviste unido para sostenerse mutuamente? Por lo tanto, la vida cristiana no es meramente individual, sino fundamentalmente comunitaria. La relación con otros creyentes es parte del reflejo de la responsabilidad que Cristo nos ha dejado a cada uno de nosotros. Dios nos diseñó con responsabilidades.
Y parte de esas responsabilidades es exhortarnos y orar los unos por los otros. Veamos la primera exhortación, que es exhortándonos los unos a los otros, y es en verdad un deber santo. Vayamos a Hebreos 3:13, hermanos. Por favor, abran sus Biblias en Hebreos 3:13. Hebreos 3:13. ¿Lo tienen, hermanos? Muy bien, los varones leamos este versículo. Antes, tanto que se dice, hoy se endurezca por el engaño del pecado. Pablo nos expone que entre nosotros debemos rogarnos, infundir ánimo, con el propósito de cuidar los unos a los otros nuestro corazón, hermanos. Entre nosotros debemos de cuidarnos nuestro corazón. Debemos de cuidar que nuestro corazón no se endurezca. Debemos de cuidar que nuestro corazón no se vaya apartando de Dios. Notemos el énfasis en la palabra hoy. Cuando estaba desarrollando pues el mensaje, me recordó a mi mamá. Cuando me daba una orden o un quehacer, le decía, sí, mamá, sí lo voy a hacer. El día de mañana. Y me dice, ay, mijo, tú eres el hombre del mañana, ¿no? Pero firmemente me decía, hoy. Es un sentido de prontitud, de accionar en ese momento. O habría consecuencias o podría perder mis beneficios. Y es el mismo sentido que nos está diciendo Dios, hoy debes de cambiar prontamente una actitud que nos hace pecar. Y por consiguiente nos hace endurecer nuestro corazón, desviar nuestro corazón de Dios, estar apartándonos de Dios, aunque vengamos a la iglesia los domingos, aunque sirvas, aunque ores todas las mañanas, pero es cambiar una actitud, hermanos. Como hermanos tenemos esa responsabilidad de animarnos mutuamente en todo aquello que nos lleve a pecar, o en algo, hermanos, que debes de cambiar de tu carácter, o en algo, un pensamiento que sabes que está arraigado ahí, que por tradición sigues llevando. Debemos de ayudarnos a salir prontamente de la actitud que nos está apartando de Dios. Imagina un hermano cercano, un amigo, un hermano con quien compartes vida y familia. Pon en mente ese hermano con el que sales a comer los domingos. Pon en mente con ese hermano que a lo mejor platicas cotidianamente. De pronto observas cómo el afán por las riquezas empieza a dominar su corazón. Aunque sabes que no es el camino correcto, el silencio gana y dejas pasar el tiempo. Los meses se vuelven años de ausencia en la congregación. Al reencontrarte con él, tiempo después de visitar su hogar, el cambio es evidente. Su seguridad ya no reside en Dios, sino en sus posesiones. El orgullo ha desplazado a la humildad, incluso en sus hijos. Te das cuenta de la verdadera tragedia. Su corazón está lejos de Dios. Y sabes las consecuencias a las que llegarán por estar apartados de Dios.
¿Crees que no era tu responsabilidad de haberlo cuidado por medio de una exhortación? ¿Qué le dirás a Cristo en el juicio del trono blanco cuando te pregunte, ¿por qué no cuidaste a tu hermano? ¿Qué excusa le diremos a Dios? Ahora supongamos que la situación es al revés. Tú eres el hermano o hermana que se ha alejado de Dios y tiempo después sufre las consecuencias. ¿No te hubiera gustado que ese hermano te hubiera exhortado para no desviarte de Dios? Somos comunidad, somos iglesia, hermanos. Nos necesitamos infundir ánimo los unos a los otros. ¿La exhortación molesta? Claro que molesta. A nadie le gusta escuchar de alguien que estás haciendo algo mal. Como personas no nos gusta, pero es nuestra responsabilidad. Es cuidar el corazón los unos a los otros del pecado. Si no, ¿quién lo hará? ¿Lo hará el pastor? ¿Le dejamos esa responsabilidad a los pastores? No veo en el versículo que diga que es responsabilidad de los pastores exclusivamente. Responsabilidad de nosotros. No solamente debes de decir a tu hermano su mala actitud, sino debes de ayudarlo a alejarse del pecado, considerando por lo menos 2 exhortaciones. ¿Cuáles son estas 2 exhortaciones que ayudan a alejarse del pecado? Veamos la primera y vayamos a Hebreos 10, 24, 25, por favor, hermanos. Está en las pantallas, pero vayamos a Hebreos 10, 24, 25 y ahora las mujeres lean este versículo. ¿Lo tienen? ¿Sí? Hebreos 10, 24, 25, hermanas, adelante. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y dando más cuando veis que deberíais hacer. Lo que Pablo nos está diciendo es que un creyente firme en su fe tiene la responsabilidad de ayudar a su hermano que está en tiempo de prueba o pecado a través del estímulo amoroso y a las buenas obras. El simple hecho de acercarte a tu hermano, estás demostrando el amor de Cristo y animarlo a dejar el pecado. Lo estás animando a hacer buenas obras. En otras palabras, es ayudarnos los unos a los otros a no ceder ante las situaciones que alejan nuestro corazón de Dios. En el versículo 25, el no dejando de congregarnos no está hablando en un sentido literal de dejar de ir a la iglesia. El sentido figurativo es rogarle, exhortar, animar al hermano a que no debe de dejar la comunión con los creyentes, porque entre más se aleja un hermano de la comunidad, está más propenso a vivir en pecado. De eso se trata, hermanos, de animarnos en amor, y es expresar ese amor con tu actitud de ayudarlo, de llevarlo a las buenas obras, de dejar la actitud que está teniendo. Por lo tanto, como les mencionaba, no solamente es responsabilidad de los pastores estar al cuidado de los hermanos, sino es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Por lo que en muchas ocasiones el pastor Mario nos ha exhortado a que si no ves a un hermano en la iglesia, por lo menos mándale un mensaje.
El propósito es saber si hay una situación que lo esté alejando de la comunidad o esté endureciendo su corazón. Somos una comunidad. Debemos de velar los unos por los otros. Si no, ¿quién lo hará? ¿Quién no necesita ser cuidado, hermanos? ¿Quién no necesita ser animado y acompañado por un hermano para vencer un pecado o alguna situación por la que estás pasando? ¿O eres como el llanero solitario, luchando contra todos? Y bueno, es una serie que vencía a todos, ¿no? Pero aquí no estamos en esto, hermanos. Aquí estamos como iglesia, como comunidad. ¿Han escuchado el dicho, las penas con pan son menos? Pues esa es la forma en que los de afuera afrontan sus penas. Nosotros no deberíamos de afrontarlos así. Nuestro dicho debería ser, las penas con los hermanos son menos. Aplícalo a tu vida. Vive en comunidad, no seas un árbol que crece solo. Seamos como las secuoyas, que sus raíces se interactúan para vivir en victoria, para sostenernos los unos a los otros. Nuestra segunda exhortación para ayudar a tu hermano a alejarse del pecado es al cambio de conducta. Ezequiel 18:30 dice, por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Arrepentíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina. En Ezequiel 18:30, Dios nos manda apartarnos del pecado para evitar nuestra ruina. Pero Él sabe, Dios sabe que nuestras fuerzas son ilimitadas. Por eso nos regaló vivir en comunidad, para que la orden de apartarse no fuera una carga solitaria, hermanos. Apártate, pero que no sea una carga solitaria. Recordemos que el arrepentimiento es obra del Espíritu Santo. Sin embargo, sabemos por experiencia que arrancar un pecado arraigado en el corazón no es tarea sencilla. Pueden pasar años sin que venzas ese pecado o sin que venzas esa mala actitud. Pueden pasar años o a lo mejor aún sigues en ello. El verdadero arrepentimiento exige un cambio de conducta que estando aislado resulta abrumador. Es allí donde el acompañamiento de un hermano se vuelve vital, transformando nuestra debilidad en una red de raíces difícil de vencer como las secuoyas. Somos la comunidad de la Iglesia Bautista Getsemaní. Debemos de ayudarnos los unos a los otros a cambiar una actitud de arrepentimiento verdadero. Si no, ¿quién lo hará? ¿Quién no necesita cambiar una actitud? ¿Quién no necesita ser animado y acompañado por un hermano para llegar a un verdadero arrepentimiento y apartarnos de nuestros pecados? Por lo tanto, para llegar a ese verdadero arrepentimiento y a una restauración, vamos a nuestra segunda exhortación, que es orando los unos por los otros, llevando cargas mutuas. Vayamos a Santiago 5:16, por favor, hermanos. Santiago 5:16.
¿Listos, hermanos? ¿Con voz potente? ¿Sí? Muy bien. Comencemos. Confesaos. En este pasaje, Dios a través del apóstol Pablo nos anima, nos exhorta, nos ruega a confesar nuestros pecados unos a otros y a orar unos por otros para ser sanados del pecado. Por lo tanto, este versículo no solo resalta la confesión mutua, sino que también enfatiza el poder de la oración en la vida del cristiano. En la religión tradicional existe un confesionario en donde vas y confiesas ante un sacerdote y solamente ante él puedes confesar tus pecados para que te diga qué rezar con la finalidad de que tus pecados sean perdonados. Muchos de nosotros que venimos de esa religión tradicional tenemos en la mente esa acción. Pero cuando llegamos a los pies de Cristo, comprendemos que no debemos de confesar nuestros pecados ante un sacerdote, sino que lo correcto es ir a nuestro Padre. Pero pasamos por alto lo siguiente, hermanos, que también debemos de ir y confesar nuestro pecado con algún hermano. No buscando el perdón, ya que solamente Dios perdona y restaura, sino para ayudarnos mutuamente a ser sanados espiritualmente. Así la oración se convierte en un medio poderoso para ayudarnos los unos a los otros en el proceso de sanidad y restauración espiritual. Este versículo nos los enseña en 3 etapas. Ojalá les pueda transmitir esta idea, hermanos. En mi mano tengo una herida, ¿okay? Y esta herida que representa el pecado, cuando la empiezo a curar por medio de algún mertiolate, ¿okay? Es cuando se viene la confesión, se empieza a limpiar esta herida. Una vez que la limpiamos, empieza la sanidad, empieza a sanar esa herida. Y esa sanidad de la herida, ¿ok?, se lleva a cabo por la oración con un hermano. ¿Ok? Limpieza, pero también hay sanidad por la oración. Y el tercer paso es la restauración completa de la piel por medio de la oración eficaz, por medio de la oración eficaz del justo. ¿Cuál es esta primera etapa? Confesar los pecados unos a otros para sanar. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. La confesión mutua de pecados es la instrucción más desafiante que podemos realizar los creyentes. Es más como reconocer, es más cómodo reconocer y admitir nuestros pecados directamente a Dios, porque nadie más se entera. Pero de acuerdo al proceso de Dios expresado por Santiago, tal confesión es parte del proceso de restauración espiritual, debido a que cuando estás con tu hermano en confesión, puedes palpar la gracia de Dios perdonando tus pecados, debido a que tu hermano es igual de pecador que tú y por consiguiente no tienes un juicio, sino al contrario, tienes comprensión por tu hermano. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Claramente el proverbio nos habla de que si nos quedamos callados
no prosperaremos en nuestra vida espiritual, no podremos vivir en victoria. Es muy probable que no venzamos el pecado con el que llevamos muchos años luchando. Podríamos considerar la confesión de pecados como un acto liberador que permite la sanidad tanto emocional como espiritual. Al compartir nuestras luchas, permitimos que la gracia de Cristo actúe en nuestras vidas y nos ayude a crecer en santidad. La confesión es el momento en que tu corazón busca otro corazón para pedir soporte, como la red de raíces. Sin esa apertura, estás solo y en peligro de caer continuamente en pecado. ¿Crees que tu corazón necesita soporte ante las adversidades y pecados que tenemos? Por supuesto, hermanos, pero qué difícil es llegar con un hermano y confesar un pecado. Respeto a los testimonios de esta iglesia que han dado su vida en restauración en el público. La segunda etapa es orar unos por otros para sanar. Orad unos por otros para que seáis sanados. La oración unos por otros entre hermanos nos vuelve partícipes en interceder continuamente por la sanidad espiritual mutua. Este enfoque nos alienta a seguir adelante, a sostener la cuerda de la oración para que juntos podamos vencer los pecados o dificultades mediante la fe compartida en nuestras oraciones. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Después de describir la armadura de Dios, Pablo explica que la armadura no funciona de forma aislada, sino a través de la vigilancia mutua para vencer las acechanzas del mal y del pecado. Una oración continua con súplica en el Espíritu, intercediendo constantemente por todos los hermanos y de forma personal con el hermano que te reúnes a orar constantemente. Si la confesión es el momento en que tu corazón busca otro corazón para pedir soporte, la oración unos por otros es el nutriente y la fuerza para solicitar continuamente a Dios de ser sanados. ¿Crees que tu corazón no necesita de otro corazón para tener la fuerza de orar continuamente? Por supuesto, hermanos. Dios lo diseñó así. Dios nos hizo con esta responsabilidad. Tercera etapa, poder para transformar, restaurar. La oración eficaz del justo puede mucho. Una oración eficaz lleva fe y se pide conforme a la voluntad de Dios. Leamos junto en la pantalla, hermanos, Juan 5:14, 15. Permítanme. Perdón, se los voy a leer. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Dios establece que debemos pedir conforme a su voluntad para que nuestras
nuestra oración sea eficaz. Es por ello que el clamor debe enfocarse en reconocer el pecado que nos asedia. A medida que oramos continuamente, somos sanados espiritualmente. Nuestra vida se endereza hacia la rectitud. Es por esto que cuando un corazón sincero confiesa su falta ante un hermano y busca orar con él, comienza la restauración. Al nacer de un deseo genuino de abandonar el pecado, la persona crece en justicia. Crece en justicia. Y su oración alineado a la voluntad de Dios puede mucho, logrando así una restauración plena para vivir en victoria. Confesión con un hermano, oración con un hermano, caminas en justicia y tu oración que es eficaz porque eres justo puede mucho más. La oración eficaz no es la que convence a Dios de hacer nuestra voluntad, sino la que conecta nuestro corazón con el de nuestro hermano, para que el poder de Dios fluya y restaure lo que el pecado ha hecho. ¿Crees que tu corazón no necesita de otro corazón para que Dios te restaure? ¿O puedes vivir aislado para ser sanado? Conclusión. Estamos diseñados para vivir en comunión, en comunidad, donde la exhortación y la oración son esenciales para mantenernos firmes en la fe y ayudar a sanar nuestras luchas y dificultades. Es un llamado a ser responsables los unos con otros. Qué sencilla conclusión, ¿verdad, hermanos? En la mañana, repasando el mensaje, se me vino a la mente uno de los audios con el que estuvimos intercediendo en las casas de oración en los 30 días por el Ramadán. Y me acordé de Oman. Oman es un Afganistán refugiado en Alemania. Creyó en Cristo para salvación. Alguien en Alemania le compartió el Evangelio. Tuvo la carga de compartir el Evangelio con sus hermanos afganos. Por lo tanto, decidió regresar a Afganistán, a pesar de todo el peligro que implica. Pero Oman está solo en Afganistán. Porque no tiene una iglesia. No vive en comunidad. No vive en unidad. Porque no tiene una iglesia. Y me pregunto, él estando en Afganistán, ¿cuántas veces ha deseado orar con un hermano por la seducción de un pecado? Nosotros no estamos en esta misma situación que nuestro hermano Omán. Pero ¿cuántos omanes sabemos aquí que estamos aislados y que no somos iglesia y que no vivimos como iglesia? ¿Cuántos omanes? ¿Cuántos años han pasado que tú no tienes esta comunidad que Dios nos ha dejado? Seamos responsables en ser iglesia
y exhortándonos y orándonos unos por otros. Por lo tanto, si en verdad tú consideras que has faltado a esta responsabilidad, hoy es un muy buen día para que oremos juntos y que Dios nos guíe.